y más allá de lo político, le escuchamos como una ciudadana común que conversa con todos. Pero me llama la atención, en 5 meses la Asamblea pasó de las alianzas maduras, de el correísmo, el social cristiano y el oficialismo, era una alianza madura, ahora pasó a la alianza, al todos contra todos. Ya no hay ni siquiera alianza, sino todos contra todos según la agenda de cada partido, y eso el Ecuador no lo ve bien. Buenos días, Anita. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, gracias por la invitación, un gusto siempre para mí poder empezar el día junto a ustedes, compartir este espacio, poder informar, poder dialogar, así que gracias por la invitación. Bueno, ese es el quehacer político, digamos, ¿no? Eso es parlamentar, eso es estar en la Asamblea Nacional, forma parte también de la política nacional, no creo que necesariamente deba ser malo, yo creo que las alianzas cuando tienen un objetivo fundamental, un objetivo común, son buenas y en el momento no significa esto que deban ser permanentes, sino que cumplen un objetivo y cuando se cumple el objetivo, entonces hay un siguiente paso. Se hizo, sí, una alianza en cuanto se instaló la Asamblea Nacional, una alianza para garantizar, digamos, la gobernabilidad de la Asamblea, el funcionamiento de la Asamblea, pero nosotros siempre hemos dicho que no teníamos acuerdos a cambio de puestos o de prebendas políticas, siempre ha sido un acuerdo en beneficio de lo que nosotros creemos que es mejor para todos y para todas, y en ese sentido nos hemos mantenido. En el momento en el que esos intereses comunes distan mucho de lo que nosotros entendemos como bienestar común y lo que algunos entienden como beneficio particular, entonces evidentemente nosotros damos un paso al costado porque tampoco nos vamos a prestar para satisfacer caprichos o intereses particulares de uno u otro, de otro grupo. Nuestra lucha siempre ha sido y nuestro trabajo siempre ha sido en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, así que en esa línea nos mantendremos. O sea, la Revolución Ciudadana rompe con el gobierno porque les perjudica a su compañero Glass. Eso es lo que se entiende públicamente. No es así en realidad. Desde ahí nace el problema. Ya habíamos tenido algunas diferencias, es decir, nosotros nunca hemos sido siempre oposición propositiva, siempre hemos estado aportando en las leyes, y ya habían algunas cosas que a nosotros como bancada y como organización política nos incomodaban de la forma en la que el gobierno utiliza el poder para beneficio particular. Lo habíamos dicho ya, lo habíamos hecho notar en algunas ocasiones. En la Asamblea tampoco es que nosotros votamos o votamos todo con el gobierno, tampoco es que porque algo propone el gobierno nosotros automáticamente nos oponemos. Esto sería infantil y sería caer en el mismo juego que caen nosotros, de que si algo presenta la Revolución Ciudadana, ni siquiera lo revisan, ni siquiera analizan si es bueno o no es bueno, sino que simplemente se oponen. Nosotros no hacemos eso, hemos razonado mucho nuestra postura y cuando hemos considerado que hay cosas que no se pueden apoyar, simplemente no lo hemos hecho con los argumentos y con la frontalidad que siempre nos ha caracterizado como bancada de la Revolución Ciudadana. No, últimamente ustedes están votando junto a Construye. Parecían que eran distantes políticamente, pero ahora se lo ve cercano votando. De nosotros coincidiendo con Construye, así de complicados estaríamos, ¿no? No, yo le digo, no se trata, es ese precisamente el problema, ¿no? ¿Cómo así van a votar con los de Construye? ¿Cómo así van a votar con los de el partido de gobierno? Y no es que votemos con los unos o con los otros. Si hay temas puntuales en los que coincidimos, como por ejemplo en esta semana, Construye presentó un cambio del orden del día para llamar a la ministra del Ambiente al Pleno por el tema de Olón. O sea, ¿cómo nos vamos a negar solo por el hecho de que sea Construye? Nosotros no somos así. Sin embargo, Construye sí lo hace. Si nosotros presentamos una propuesta, independientemente de que sea buena o no, ellos no votan con nosotros, pero esa ya es responsabilidad de ellos y ellos deberán indicar por qué lo hacen. Nosotros no actuamos de esa manera. Si hay cosas que son intereses comunes, no importa de qué bancada venga, nosotros la apoyamos. Y tanto es así que el día martes que hubo el pleno y en la que se le apeló la presidencia al señor Kronfle, a pesar de que nosotros apoyamos el cambio del orden del día de Construye no apoyó nuestra apelación a la presidencia del señor Henry Kronfle, a pesar de que estábamos pidiendo que se debata un punto que ellos pidieron. Claro. Entonces, nosotros no caemos en esas inconsistencias, insisto, si hay algo bueno que haya que aprobar o que haya que apoyar, independientemente de dónde venga, nosotros lo haremos. Ustedes se suman a toda propuesta que sea contra el gobierno de la Asamblea, así sea de Construye, en otras palabras. No necesariamente, nosotros nos sumamos a todo aquello que signifique
poder garantizar derechos, que nos permita avanzar, que nos permita respaldar el trabajo de los ciudadanos, y no es todo en contra del gobierno. Hay posturas de ADN o propuestas de ADN que ha hecho en estos días y ¿Cuál, por nosotros ejemplo? hemos apoyado. Ellos presentaron, por ejemplo, una moción para que haya un proceso de fiscalización en torno a temas de salud, por ejemplo, que presentaron también en acuerdo, digamos, con ADN. Así que no es cierto que nosotros nos opongamos a todo lo que presenta el gobierno. Sería irresponsable por nuestra parte y sería desdecir también el trabajo que hemos venido haciendo durante este tiempo. Siempre hemos dicho, no somos al gobierno, no somos aliados, pero tampoco nos vamos a oponer por oponernos. Quizás ustedes, haciendo oposición al gobierno, buscan minimizar el impacto que le puede generar negativamente a la revolución los casos Glass y Poli. Nosotros nunca le hemos huido o hemos rehusado dar la cara cuando así corresponde. El caso de Jorge es algo que nosotros hemos venido frenteando, por decirlo de alguna manera, desde hace muchos años, a pesar de que evidentemente, y más allá de los afectos o desafectos, evidentemente lo que han hecho con Jorge Glass a veces sobrepasa la racionalidad, ¿no? Ha sido un ensañamiento brutal con Jorge Glass, con su familia. Han destruido todo lo que tenía alrededor. Él ha estado pagando, digamos, una condena que muchos podemos creer que es injusta, otros dirán que es justa, pero lo que sí es cierto es que se han violentado derechos humanos. En el caso de Jorge Glass se han violentado garantías, no se ha respetado el debido proceso, ha habido violentación en el proceso, no ha habido igualdad y equidad en la aplicación de la ley. Insisto, independientemente de los afectos o desafectos, esto debería preocuparnos, porque hoy es Jorge Glass, pero mañana podría ser cualquiera de los otros ciudadanos. Respecto al caso de Polis, nosotros no tenemos por qué defender una postura o defender a alguien que no ha sido nuestro, que no es nuestro y que no nos representa como organización política. Y además, yo siempre lo he dicho y lo hemos mantenido también, además como bancada, ante la justicia tienen que responder todos, y que quien tenga que rendir cuentas, que lo haga independientemente de quién sea, pero la justicia debe ser administrada de manera equitativa y igualitaria. Mejor dejémoslo a Poli, no lo conozco, y dejémoslo a un lado a Poli. Hablemos de el trabajo en la Asamblea. Hay algo importante. Yo vi en su chat el tema de un pedido a la Contraloría General del Estado por el tema de la unidad educativa La Maná, que usted ha estado muy de cerca apoyando también, y eso hay que resaltarlo. Apoyando porque son 3.500 estudiantes que aún no tienen su plantel adecuado para que reciban clases. Entonces... Bueno, yo debo agradecer a los padres de familia, a algunos docentes también, que nos han dado alguna información, y esto nos ha permitido empezar un proceso de fiscalización. Con ellos hemos hecho algunas acciones. Hace una semana y media más o menos nos reunimos con la coordinadora zonal y el viceministro de Educación. Con él llegamos a un acuerdo, firmamos un acta de compromiso a la que le estamos dando seguimiento, por supuesto, pero el que nos hayamos reunido y el que nos hayan recibido no significa que no vayamos a seguir o vayamos a continuar con algunas otras acciones. Lo que pasa en la unidad educativa La Maná es realmente preocupante. Como usted bien dice, Jorge, son más de 3.000 alumnos que están a la deriva en este momento y que no están teniendo un verdadero acceso a la educación como corresponde. Esta rehabilitación, repotenciación, como querramos llamarle, de la unidad educativa La Maná tenía que haber estado lista en octubre. Estamos a mayo y todavía está a la mitad. Y no ha habido autoridades locales, en este caso yo me voy a referir de manera muy puntual a la directora distrital, que tenía que haberle dado seguimiento al proceso y garantizar que para el inicio del año escolar en la región costa, los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes tengan la posibilidad de volver a las aulas, pero en condiciones adecuadas. Ya terminaron el año lectivo anterior vía Zoom, con padres de familia poniendo cuotas para poder pagar un local donde se puedan conectar los chicos, porque hay que entender la realidad de todos. Y no todo el mundo tiene 3 o 4 dispositivos y tiene 3 o 4 hijos. No todo el mundo tiene acceso a Internet. Hay zonas rurales, hemos tenido varias dificultades. Y empezar el año nuevamente así para los padres de familia resulta complicado. Además, porque no ha habido esa sensibilidad de entender cuál es la realidad. Y allí lo que querían, en un acto de no haber socializado siquiera el plan de contingencia, lo que querían era básicamente obligar a los padres de familia a que envíen a sus hijos a distintas instituciones educativas. Algunas de ellas, por ejemplo, ya estaban en el Cantón Pujilí, aunque sabemos que somos allí muy cercanos, límite y estamos cerquita.
pero aún así no se podía hacer eso porque tienen que estar dentro del distrito escolar al que pertenecen los jóvenes. Ajá. Entonces, si un padre de familia tiene 3 hijos, al uno le enviaban al Carmen, al otro le enviaban al Progreso y al otro le enviaban a otra unidad educativa. Entonces, imagínense lo que significa para una familia tener que ir dejando a los chicos en diferentes instituciones, incluso con el grado de inseguridad que estamos teniendo en el país. ¿Y su pedido a la Contraloría, en qué se sustenta el pedido a la Contraloría? ¿O qué es lo que se solicita a la Contraloría General del Estado para esa obra? Yo había solicitado a la Contraloría no un examen especial, porque a veces, y esto lo hemos ido aprendiendo, a veces solicitamos examen especial y esto la Contraloría no lo hace de manera inmediata porque tienen un cronograma anual. Pero lo que sí solicité es que Contraloría haga un análisis previo de cómo se está ejecutando el contrato para la rehabilitación o cómo se ejecutó, dónde está el recurso, cuánto dinero dieron, cuánto falta, cómo se utilizó, quién era responsable, y a esto Contraloría ha dado paso, así que va a ser esta revisión previa, que es como un examen previo, y una vez que hagan esto, si Contraloría determina que hay alguna irregularidad, entonces iniciará un proceso mucho más amplio para determinar qué es lo que ocurrió con el dinero que debió haber sido utilizado para la rehabilitación o la repotenciación de la unidad educativa La Maná. Uh-huh. El día de ayer estuvo compareciendo en la Asamblea Nacional la ministra de Educación junto con los 2 viceministros. También participé de esta reunión y le volví a preguntar y le volví a solicitar a la ministra acciones concretas e inmediatas, porque lo que han hecho, sí es cierto, después de esa reunión, es que se han podido sentar a trabajar en unas mesas técnicas donde han acordado un plan de contingencia educativo que sea más acorde a las necesidades de las y los estudiantes. Pero ahí no acaba todo, hay un compromiso, y eso ayer lo he recalcado también con la ministra, de garantizar la asignación, de agilitar los trámites para garantizar la asignación, para terminar de repotenciar la unidad educativa. La ministra le dio los jóvenes puedan volver lo antes posible. La ministra dio la palabra de que se van a pagar las planillas ayer que usted pudo conversar con ella. La ministra se comprometió, ella dijo, además dio a conocer el plan de infraestructura a nivel nacional, dijo que habían 86 instituciones educativas a nivel nacional que estaban en situación crítica. Le pregunté si una de ellas era la unidad educativa La Maná, me dijo que estaba dentro de las prioridades, que ya habían solicitado la movilización de recursos de algunos otros rubros dentro del ministerio para que puedan ser asignados a la unidad educativa La Maná. Entonces, lo que sí nos hemos comprometido es en que la próxima semana seguramente estará la ministra también recorriendo la unidad educativa para poder constatar de primera mano. Tenemos pendiente también la reunión de seguimiento del acuerdo al que llegamos con el viceministro. Entonces son varias acciones las que iremos llevando adelante. Además, también le he puesto en conocimiento algunas irregularidades administrativas que se están llevando en el Distrito de Educación La Maná, algunas denuncias que han hecho los padres de familia. Posiblemente, a mí me parece que el trato que las autoridades que representan a los ministerios debe ser bastante cordial y como poco respetuoso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si decir que la directora distrital ha maltratado en algunas ocasiones también a los padres de familia y a quienes se han acercado a pedirle información, les ha dicho, por ejemplo, que qué hacen pidiendo ayuda o qué hacen trabajando con autoridades que no son del gobierno. Y yo ayer le decía esto a la ministra y le decía, ministra, yo no sabía que para que alguien tenga acceso a derechos a la educación tenía que ser afín a un gobierno, a otro. Se supone que el derecho a la educación tiene que ser gratuito y de calidad para todos y todas, independientemente de la postura política que se pueda tener. Entonces, no le dio fecha, tiene toda la razón. ¿No le dio fecha a la ministra de visitar La Maná, la unidad educativa, y ver el avance de la obra? ¿No le dio fecha? Ellos tienen previsto la siguiente semana hacer recorridos por la Sierra Centro. Ha dicho que va a revisar cómo están las infraestructuras, ha pedido informes de acuerdo al trabajo de las autoridades locales. Ayer le di a conocer algunas irregularidades que nos han hecho llegar a nosotros por parte de padres de familia y algunos docentes que se estarían llevando en el distrito de Educación La Maná, que al parecer se responde también a algunos favores políticos, digo al parecer porque de esto no es que sea público, pero ha dicho la ministra que tomará cartas en el asunto, empezando por ordenar la casa adentro, digamos. Correcto. Tengo 2 temas antes de cerrar el diálogo que nos gustaría brevemente conocer. Uno, usted tomó la palabra en la Asamblea Nacional para pedir que sean escuchados quienes reclaman su derecho, las personas que se hacen diálisis, porque los centros de diálisis en el Ecuador están abandonados y nadie dice nada, ni los medios de comunicación nacional, ni las autoridades que le corresponde decir, pero los centros de
de diálisis, donde le dan esperanza de vida a muchos ecuatorianos, no están siendo atendidos por el Estado. Realmente lo que pasa con los proveedores o con las clínicas que dan atención de diálisis es realmente alarmante, pero no solo con eso, el nivel de salud o la salud a nivel nacional está realmente en crisis, y eso yo lo decía en el Pleno. ¿Cómo puede ser posible que alguien que tiene que hacer diálisis todos los días no pueda hacerlo? ¿Y eso qué significa? Repercusión en su salud, y muchas veces significa el fallecimiento, porque no todas las personas, no todas las familias tienen dinero para pagar en otro sitio $100, $150 por una diálisis, cuando a duras penas sobreviven al día o a duras penas tienen dinero para garantizar la alimentación de ese día. Entonces, sí hay una deuda del Estado con las dializadoras que no viene de hace 1 año, 2 años, vienen de hace 4 o 5 años, esto es verdad, pero al gobierno le corresponde de alguna manera resolver, porque lo que no puede pasar es que se sigan lanzando la pelotita y nadie se hace responsable. Claro. Lo que no puede pasar es que se gasten $62 millones cuando esas deudas, ese dinero, esos recursos se podían haber utilizado para pagar por lo menos parte de la deuda que se tienen con las dializadoras. Y ya no es solo con eso, también hay deuda con Solca, también hay deuda con algunos otros prestadores de servicios médicos, y quienes pagan los platos rotos, quienes terminan pagando las consecuencias, son los ciudadanos de a pie, aquellos ciudadanos que, insisto, no tienen recursos para pagarse medicina privada y están sujetos a lo que pasa en lo público. El Pleno aprobó que se inicie un proceso de fiscalización en la Comisión de Salud, de la que además yo soy parte, un proceso de fiscalización para garantizar o para determinar de quiénes también son las responsabilidades en el no pago de estos recursos que son absolutamente necesarios. Lo haremos para fiscalizar los casos de dengue, que han sido también alarmantes a nivel nacional, y en Cotopaxi tenemos altos índices. Lo haremos para las dializadoras y los haremos también para los prestadores, para Solca, en temas oncológicos, que además son cosas que son fundamentales y que son prioritarias y que no pueden esperar. Un paciente de cáncer no puede esperar a que le den su quimioterapia, porque eso significa precarizar su salud. Un paciente de diálisis no puede esperar 2 o 3 semanas o operarse un ratito para que puedan hacerse las diálisis, porque eso significa afectación en su salud. Claro. Entonces también hay que ser un poco más... Se le pasa la fecha y muere. La capacidad de indignarnos. Claro, se le pasa la fecha y puede hasta fallecer. Vamos, en la última interrogante que tengo, y agradecerle también por acompañarnos, es en cuánto será posible cumplir la ley que ustedes aprobaron para las transferencias de los GAT. Si hay momentos que el Estado no tiene plata. Aprobamos el día martes. Me parece fundamental, porque a pesar de que ya está recogido en la Constitución y que ya está en la ley, no se cumple. La asignación de los recursos debe ser oportuna. Además, porque los GATS, tanto los parroquiales, los cantonales y los provinciales, son la primera línea de contacto con la ciudadanía, y si ellos no tienen recursos para hacer obras y para trabajar, entonces esto significa que no vamos a poder dinamizar todo lo que está alrededor y no vamos a poder dinamizar la economía. El día martes aprobamos una ley, una reforma a varias leyes, en realidad, que lo que hacen es garantizar la transferencia oportuna de los recursos, tanto permanentes como no permanentes, a los GATS locales. ¿Esto qué significa? Que el gobierno no deberá esperar, sino que en los 5 primeros días de cada mes deberá transferir obligatoriamente los recursos a los GATS. Ahora nosotros aprobamos esto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Como ustedes conocen, el presidente de la República tiene la capacidad de colegislador, así que él puede vetar de manera parcial o total las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional. Esperamos y le hacemos un llamado al presidente para que no vete este proyecto de ley. Luego lo conoceremos en la Asamblea Nacional, y una vez que esté publicado en el registro oficial, el gobierno tiene 6 meses para elaborar el reglamento y ya pueda estar en funcionamiento o se pueda aplicar la ley. Insisto, esperamos que el gobierno no sea indolente con la necesidad que tenemos en los territorios y no vete el proyecto de ley, y si lo veta de manera parcial, esperamos que quienes apoyamos el proyecto de ley nos ratifiquemos en lo que ha sido aprobado y que sin duda beneficia a todo el país. Asambleísta, le consulto, está bien que se haya aprobado esa ley, indiscutible que es necesario que llegue el recurso a todos los sectores de la patria a través de los GAT parroquiales, cantonales y provinciales, pero la incongruencia que yo veo es que se aprueba este tipo de ley para que se entreguen los recursos, como dice la Constitución. Sin embargo, también aprueban ustedes una proforma presupuestaria desfinanciada. Y eso hace que en algún momento el Estado... La Asamblea no aprueba la proforma, no ni modifica la proforma. La Asamblea Nacional lo que hace es observar. Pero y tampoco lo observa. Es decir, puede aprobar o puede observar.
nosotros no aprobamos la proforma presupuestaria. Nosotros como Asamblea Nacional observamos la proforma y dijimos, no se están asignando recursos de manera adecuada a sectores sociales como salud, como educación, como seguridad también. Y el presidente al final es el que tiene la última palabra para saber si recoge o no recoge las observaciones que nosotros hicimos como Asamblea Nacional. Y el presidente lo que hizo decir, bueno, sí, me parece bonito lo que dicen, pero al final yo me quedo con la proforma tal cual la mandamos, y no acogió ninguna de las recomendaciones que la Asamblea Nacional le hizo en torno al presupuesto. Entonces, insisto, hay que entender también cuáles son los roles de la Asamblea, y nosotros no podemos modificar el presupuesto o la proforma presupuestaria que mandan desde el Ejecutivo. Sí. Podemos no aprobarla, podemos aprobarla u observarla. Y lo que hicimos es observar. Bien, le agradezco, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo para orientar a la comunidad de las actividades que ustedes cumplen como representantes de los ciudadanos en la Asamblea Nacional. Un buen día para usted. Gracias, Jorge. Un buen día también. Un saludo cariñoso para todos los que nos han acompañado. Vamos a una pausa y retornamos. Nuestro siguiente invitado.